La suma teológica se divide en tres partes que a su vez se subdividen en tratados según el punto de vista bajo el cual es considerado Dios, si Dios existe, si es demostrable, etc. El tratado se divide en cuestiones y estas en artículos. La célula fundamental de la suma es el artículo, que se compone de 4 partes. Primera. Planteamiento de la cuestión o problema o título. El título de cada artículo plantea una verdadera cuestión o problema en términos breves y precisos y en forma tajante y definitiva. Eso no es esto. Eso no es de esta manera. Su planteamiento reviste una forma dubitativa o alternativa. Segunda. Proposición de argumentos o razones. Santo Tomás llama a esta parte procedimiento disputativo o dialéctico. Se trata de la marcha o movimiento ordenado de la inteligencia en persecución de la verdad mediante el examen o discusión de los argumentos por una y otra parte, o lo que es lo mismo, mediante la disputa. Los argumentos se dividen en 2 partes. Argumentos en contra. En el texto que vamos a manejar van precedidos de la palabra dificultades. En estos argumentos suele concentrar las razones de los que ya trataron la misma cuestión o problema sin haber logrado darle una solución verdadera y satisfactoria. Son argumentaciones de otros autores que no satisfacen a St. Tomás. B. Argumentos a favor. En la versión que vamos a manejar se introduce con la expresión por el contrario. No es una respuesta ni objeción o réplica contra los argumentos de la primera serie. Suele aducir argumentos que preparan la verdadera y definitiva solución. Es la postura de St. Tomás. Tercera. La cuestión planteada. En la versión castellana que utilizamos se introduce mediante la palabra respuesta. Constituye el cuerpo del artículo y contiene la respuesta razonada a la pregunta o cuestión propuesta y discutida por ambas partes, es decir, la solución razonada del problema planteado. A esta tercera parte la llama procedimiento demostrativo. Es la argumentación de la postura adoptada por St. Tomás. Cuarta. Solución de los argumentos contrarios. En nuestra traducción se introduce con la palabra soluciones. Es la respuesta de St. Tomás a las dificultades o argumentos en contra planteados por otros autores. 2. Se dice también que es evidente por sí mismo lo que se comprende con solo reconocer sus términos, evidencia que el filósofo atribuye a los primeros principios de la demostración 1, pues si se sabe lo que es el todo y lo que es la parte, al punto se comprende que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Y, si se entiende lo que significa el término Dios, al punto se comprende que Dios existe, porque con este término expresamos aquello que es mayor que cuanto pueda ser concebido, y mayor es lo que existe en el entendimiento y en la realidad que lo que solo existe en el entendimiento. Por tanto, si con solo entender el término Dios existe en el entendimiento, hemos de concluir que existe también en la realidad. Luego la existencia de Dios es evidente por sí misma. 1. Análisis. El texto expone algo con lo que no está de acuerdo St. Tomás, y que más adelante intentará rebatir, el argumento ontológico de San Anselmo. El argumento tal y como lo expone St. Tomás tendría 2 partes. A definición de la evidencia, evidentes son aquellas proposiciones cuyo predicado está contenido en el sujeto, por ejemplo, el todo es mayor que las partes, o la proposición, Dios existe. B. Del propio argumento ontológico. El sujeto Dios es un término que significa el ser más grande que pueda ser concebido. Es más grande lo que existe en la realidad que lo que existe en el entendimiento. Luego Dios existe en la realidad de una forma evidente. 2. Síntesis. Como hemos dicho, se trata del argumento ontológico de San Anselmo, pero para criticarlo, St. Tomás diferencia 2 tipos de proposiciones. Las que nosotros denominamos a priori, y que él llama per se noutam sicandam se, las que por sí nos vemos obligados a aceptar que son aquellas en las que el predicado está incluido en el sujeto. Y, por otra parte, las que nosotros denominamos a posteriori, proposiciones que él llama per se noutam qua ad nos, las que aceptamos para nosotros, no por sí mismas, que son aquellas en las que el predicado no está incluido en el sujeto. Las primeras son verdades por definición incuestionables,
Y la proposición, Dios existe, no es una de ellas. Dios es sólo cognoscible, a posteriori, por el examen de sus efectos. Es decir, sólo conocemos a Dios partiendo de la observación de los seres naturales, sus efectos, los seres creados por Él.